Yo le aconsejo a usted que lea la Biblia, I suggest you read the Bible que la siga leyendo, and continue to read it. que la estudie usted en su casa, For you to study it at home. que sea un hábito diario, Make it a daily habit. que no la abra solamente el domingo. Don't just open it on Sundays. Ella es la mayor autoridad que Dios le ha dado a su gente. It is the greatest authority that God has given His Y la única people. forma de conocer bien a Dios y a Cristo es The por only la way Biblia. to truly know God and Christ is the Bible. Fuera de la Biblia no se puede conocer bien al Señor. Outside of the Bible, you cannot know God Entonces, well. esta es una de las doctrinas importantes de la fe cristiana, So this is one of the important doctrines of the que a Christian través de faith. ella se afirman otras enseñanzas bíblicas. That through it, other biblical Ahora, teachings are quiero affirmed. que si usted no estuvo el domingo pasado Now, if you were not here y last escucha Sunday, lo que hoy vamos a compartir, and you hear what we're sharing today, no quiero que piense lo que no estoy diciendo, I don't want you to think what I am not saying, porque faltan otras partes que cubrir en esta serie. because there's other parts to cover in this Esta es nuestra series. segunda parte. This is the second part, Quiero repasar con el versículo en el capítulo 1 de Judas. and I want to go over in Jude 1. Este Judas no fue el que traicionó al Señor. This Jude is not the one that betrayed the Lord. Este Judas era medio hermano de Jesucristo. He was half brother of Jesus. Pues María y José tuvieron otros hijos. Mary and Joseph had other children. Estaba Santiago, There was James, estaba Judas, Jude, y este fue un líder importante de la iglesia en aquel tiempo. and this was an important leader in the church in Y en el those primer days. capítulo de esta carta, In the first chapter of this letter, vamos a leer rápidamente tres versos, vamos a ver. we're going to read 3 verses quickly. En el verso 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, Judas, servant of Jesus Christ and brother of James, a los llamados santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo. to those who are called sanctified in God the Father and kept in Jesus Christ. Vea lo que dice el verso 24. Look what verse 24 says. Y aquel que es poderoso para guardaros. And to him who is able to keep you from Y falling. esa palabra también es preservarlos And that word is also to preserve sin caída. without O sea, falling. Dios es poderoso God is powerful para guardar o preservar to keep you or preserve o hacer perseverar or make you persevere a los que están en Él, those that are in en you, la salvación. in salvation. Y luego dice, y para presentarlos sin mancha delante de su gloria. And then it says, and to present to you without blemish before his glory. O sea, esta carta de Judas, This letter from Jude, o epístola de Judas, como le quiera an llamar, epistle of Jude, however you want to call it, comienza con una declaración de seguridad de salvación. begins with a declaration of security of Y salvation. cuando usted lee todos los versículos, termina And when you read all the verses, it con otra ends declaración de seguridad de salvación. with other declarations of security O of sea, salvation. la Biblia habla de salvación, The Bible speaks of pero habla salvation, también de que tenemos que tener una seguridad de que somos salvos o but no. also talks about us having a security of being ¿Alguno de saved. ustedes quiere ser salvo? Some of you want to be saved. ¿Cree ser salvo? Do you believe you're saved? Entonces, en la Biblia donde está la información, So in the Bible is where the el information is at, conocimiento. the knowledge. ¿cómo eso puede ser? How can that be? ¿Por qué debe de ser? Why should it be? ¿Me sigue? Do you follow? Ahora, entonces, esto es importante entenderlo, So this is important to porque esta understand, enseñanza because this teaching, es un pilar de la fe cristiana, le dije, it's a pillar of the Christian faith, y se conoce esta doctrina o enseñanza como la perseverancia de los santos. and this doctrine is known as the perseverance of the También se le saints. llama la seguridad eterna. It's also known as the eternal security, Es donde los verdaderos creyentes en Cristo, where the true believers in Christ, Dios los hace perseverar en la fe God makes them persevere in the hasta el faith final de los tiempos all the way to the end of time, para llevarlos a una eternidad. to take them to eternity. Entonces, la seguridad eterna So this eternal o security perseverancia de los or santos perseverance of the es saints el componente más importante de toda la salvación. is the important component of the salvation. Porque si esto no fuera verdad, Because if this were not true, entonces estaría en duda then it will be doubtful. otras enseñanzas como la justificación, Or the teachings such la as santificación, justification, sanctification, la elección, the election, la glorificación, glorification. que también la Biblia habla de ellas. So the Bible also speaks of them. Entonces, para hacer una diferencia entre estas dos palabras, So to make a difference between these two la words, perseverancia de los santos the perseverance of the y la saints perseverancia de la fe. and the perseverance of faith, La perseverancia de los santos, aunque tienen que ver the perseverance of the saints, even though they deal íntimamente, pero tienen diferencias. intimately, but they have differences. Que la perseverancia de los santos es la enseñanza que Dios asegura Perseverance of the saints is the teaching that God assures que Él guarda a los creyentes para mantener su fe hasta el final. that He keeps the believers so they could keep their faith all the way to the end. Y la perseverancia de la fe And the perseverance of es faith el acto
is the act donde el que cree está demostrando constantemente where the believer is constantly demonstrating la gracia divina que ha recibido de Dios divine grace that they've received from God para hacer su voluntad, to do His will, para confiar en Él to trust in y Him, para perseverar hasta el final. and to persevere all the way to the end. Es importante que la iglesia entienda y conozca esto. So it's important for the church to understand and know this. Hay una frase muy popular en la iglesia por años. There's a very popular phrase in church for Salvo years. siempre salvo. Saved, always saved. Bien enseñado con la Biblia es verdad. Well taught with the Bible is true. Mal enseñado si fuera la Biblia no es verdad. Incorrectly taught sea, without the Bible A is los wrong. que Dios salva, Those that God saves, Dios ayuda a perseverar. God helps them to persevere. Y quiero explicar algunas cosas ahora luego más adelante. And I want to explain some things further Pero on. quiero que vayamos a Juan capítulo 6, But let's go to John 6, versos 37 y 39. verse 37 through 39. Todos los que el Padre me da. Este es Jesús hablando. This is Jesus speaking. ¿Cuántos creen que Jesús no miente? How many believe that Jesus does not lie? Mire lo que dice Jesús. Look what Jesus says. Todos los que el Padre me da vendrán a mí. Whatever the Father gives me will come to me. Importante. Important. Los que vienen a Jesús son los que el Padre le da. Those that come to Jesus is the ones that the Father Por eso es gives. que bíblicamente decimos, That's why biblically we say Dios es el que salva God is the one that saves por medio de su Hijo Jesús. through His Son O sea, Jesus. Dios es el que atrae a Cristo God is the one that attracts a los Christ. que se han ido salvando. Those that will be saved. Entonces dice Jesús, el que Dios Padre me da, So viene a mí. how He says, whatever the Father gives me will come Y to el que me. viene a mí, no lo rechazo. And whoever comes to me, I will not cast out. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of who sent me. Y esta es la voluntad del que me envió. And this is the will of the Father who sent Que yo me. no pierda nada de lo que Él me ha dado. That of all that He gives me, let me lose nothing. Que no pierda. ¿Cuánto va a perder? How much would He lose? ¿De quiénes está hablando aquí Jesús que no va a perder? Who is Jesus speaking that He won't lose? De los que el Padre le ha dado. Those that the Father gave Him. O sea, los que el Padre le da The ones that the Father gave Him para que sean salvos por Él. to be saved by Him. Si son salvos, If they are saved, Jesús dice, Jesus says, ¿miente Jesús? does Jesus lie? ¿Cree usted que Él dice la verdad? Do you believe that He speaks the Entonces, truth? si Él dice que los que el Padre le da, So if He says that those that the Father gives aquí está Him, hablando de la salvación. He's talking about Y Él dice, salvation. no se pierde. He says they will not be lost. Entonces, ¿se pierde o no se pierde? So are they lost or not? ¿Sabe por qué la iglesia tiene diferentes ideas? Por no leer la Biblia, You know why the church has different ideas? Because Por they no don't read the leerla Bible. bien. Because they don't read it por no correctly. escudriñar en ella For not really y solo looking escuchar lo que otros dicen and only listening to what sin others ellos say mismos escudriñar la escritura. without them themselves going through the word. Y luego dice en el verso 40, And then it says in verse 40, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él for the will of my Father is everyone that believes and recognizes Him tenga vida eterna have eternal life, y yo lo resucitaré en el día final. and I will resurrect him in the end days. O sea, nadie que es verdaderamente salvo por Cristo, No one that is truly saved by que el Christ Padre trajo a Él that the Father brought to en Him el proceso de la salvación, in the process of salvation, no se debe perder they should not be lost. para llevarlo hasta el final. To take him Ahora, to the end. yo escribí aquí unas cosas. Now I wrote here some things. Dice, nadie que es verdaderamente salvo por el Padre se pierde en el proceso de la salvación. It says no one who is truly saved by Him is lost in the process of salvation. Mire, el Padre The Father, escoge a quien atrae a Cristo. He chooses who He draws to Christ. Esto es la Biblia, esto no es mi opinión. This is the Bible, it's not my opinion. Al que el Padre atrae, Whom the Father chooses, lo atrae a Cristo. He draws him to Christ. Y todo aquel que es atraído por el Padre a Cristo, And whom the Father draws to Christ viene, comes. viene. They Por eso come. es que cuando a veces le compartimos el Evangelio a alguien So that's when we share the gospel Y with no someone cree. and they don't believe y no quiere and they don't want y it se va, and they just leave, posiblemente possibly todavía no está siendo atraído por Dios a have Cristo. yet to be attracted by Entonces, God ¿qué to tenemos que Christ. hacer? So what must we do? Rogar a Dios, Cry out to pedir God. misericordia. Ask for mercy. Señor, en tu misericordia. Have Esa es la mercy. fe que debemos tener. That's the faith we should have. Atráelo a ti, Señor. Draw him to you, Atráelo, Lord. porque eso es lo que la palabra dice. Because that's what the word says. Luego dice, y cuando el que es atraído por el Padre a Cristo viene, ¿qué hace Cristo? Lo recibe como suyo. Then it says, and when he who is drawn by the Father to Christ comes, Christ receives Entonces, him cuando as lo his own. recibe como suyo, So when he el receives Padre him y as el his Hijo, own, the Father and Son, por su poder, by his power, lo guardan keep him para que continúe en la fe to continue in the faith hasta el final. to the end. Y en el día final, And on the last day, darle vida eterna. they will rise him ¿Se up. acuerda lo que dijo Jesús en Mateo 24? Do you remember what Jesus says in Matthew El que 24? persevere hasta el fin. He who perseveres to the end. En la carta de Juan,
And the letter of John, es una carta puesta en la Biblia muy especialmente para tener seguridad de salvación. it's a letter especially placed in the Bible to have about salvation. En el tiempo que Juan escribió esta primera carta, In the times that John wrote this first letter, había persecución, there was persecution. había gente de Dios que estaba dejando de su fe People of God, they were leaving their faith por la persecución que había. out of persecution that they Entonces esta had. carta, sus propósitos fundamentales por las que fue escrita, So the fundamental purposes for which this letter es was para written afirmar la fe de los is creyentes, to affirm the faith of the para believers, brindarles seguridad de salvación to bring them y para salvation security, advertirles and to warn de them las falsas enseñanzas que hay de muchos falsos predicadores. of false teaching of false Vayamos al preachers. primer capítulo de Juan, Let's go to 1 John verso 8 al 10. 1, 8 through 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, If we say that we have no sin, nos engañamos a nosotros we deceive mismos. ourselves. Yo me acuerdo de una hermana hace años en la iglesia que se mudó a otro lugar. I remember a país. sister a few years back, she moved already. Ella siempre decía, yo desde que soy salva no peco. She would always say, since I've been saved, Yo I no hago have nada never malo. sinned. I don't do anything bad. Cuando a veces preguntamos y ella decía, no hago When nada malo. sometimes we'd ask, she's like, no, I never do anything wrong. Yo estoy limpia para siempre. I am clean forever. Eso no es verdad. That's not true. Por eso la tercera parte de esta serie That's why the third part of the es series donde vamos a hablar qué no es la perseverancia de los santos. is where we will speak of what is not Para de perseverance of the último ver saints. qué es. So that lastly we'll see what it El is. que usted haya creído en Cristo y haya nacido nuevo, The fact that you've been born again, usted sigue lidiando con el pecado. you continue to deal with Su sin. naturaleza es nueva, Your naturalness pero is una new, batalla interna. but there's an internal No battle. hemos sido glorificados. We have not been glorified Estamos en el yet. proceso de la We're in santificación. the process of O sea, sanctification. todavía no estamos perfeccionados. We are still not perfected. ¿Cuántos han pensado mal alguna vez? How many have thought bad sometimes? 7 de nosotros hemos pensado mal. ¿Alguien se ha 7 of enojado? us. Has anyone gotten upset? ¿Alguien no ha orado por 1 o 2 días? Has anyone not prayed for a few days? Yo sé que están los que I know there's those that hay un grupo especial. there's a special group. Pero alguno de ustedes no ha orado 1 día o 2 días But anyone that has not prayed for a day or two, porque cualquier cosa que just, tenía. out of any reason, El que dice que no ha pecado se engaña a sí mismo. Pero la parte que quiero sobresaltar es esta. the part I want to highlight is this. Y la verdad no está en And él. the truth is not in us. Verso 9. Verse 9. Si confesamos nuestros pecados, If we confess our sins, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados He is faithful and just to forgive us our y sins limpiarnos de toda maldad. and to cleanse us from all Si unrighteousness. decimos que no hemos pecado, If we say that we have not sinned, le hacemos al mentiroso. we make him a Y liar, su palabra and his word no está en nosotros. is not in O sea, us. ¿puede un cristiano pecar? So can a Christian sin? Oh. ¿Puede un cristiano volver a pecar? Can a Christian sin again? ¿Puede un cristiano pecar horriblemente? Can a Christian sin horribly? Yeah, Of course. of course que sí. Claro que sí. Ahora, sigamos entonces en esta carta. Now let's continue in this letter. Quiero que vaya conmigo al capítulo 4, Go with me to verse 4. verso 15 y 16. Chapter 4, verse 15, 16. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Whoever confesses that Jesus is the Son of God, Dios permanece. God abides, O sea, lo retiene meaning he o retains persevera or perseveres en Él in him. y Él en Dios. And he in Una vez God. más, esta carta, también como la carta de Judas, Once again, just like the letter of Jude, habla de la enseñanza de la seguridad de salvación speaks of the teaching of the security seguridad of eterna, salvation or eternal o security perseverancia de los santos. or perseverance Porque of the no es saints. que usted persevere en sus fuerzas. Because No, it's no, not no, that no, you're no. persevering in your strength. Es No. Dios It's God el que le hace perseverar. who allows you to persevere Porque Él quiere llevarle hasta el final because he wants to take you to the end de esa salvación. of that salvation. Entonces luego dice el verso 16, y nosotros hemos conocido Then it says, verse 16, and we have known y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. and believed the love that God has for us. ¿Cómo es ese amor también? How is that love also? Dios es amor. God is love. Y el que permanece en amor, And he that abides in love permanece abides en Dios in God y Dios en Él. and God in him. Mire qué importante. Look how important. Porque a muchos les encanta Romanos 8:28. Because many love Romans 8:28. Todas las cosas All things me ayudan a bien. will work for good. Y ahí paran todos. And they stop everything. Ahí there. no para. It doesn't stop there. A los que aman To a those Dios. that love God.
todas las all cosas, things, buenas y malas, good and bad, Dios hace. God makes them. Pero aquí Juan nos revela algo más But here John is revealing something else de esos que aman a Dios. of those that love God. Dios es amor, God is love, y el que permanece en amor. and those that remain in ¿Y love. quién es el amor? And who is love? ¿Qué pasa entonces? Permanece en What Dios happens then? They remain in God, y Dios en él. and God in him. Dios es amor, God is love, y el que permanece en amor and he that abides in love permanece en Dios. abides in God. Y Dios, eso es seguridad That is security para el que cree, for those that believe, para el que ha nacido en Cristo. for those that have been born again in Christ. ¿Están ustedes acá? Are you here? ¿Por qué nos hace perseverar entonces? Por amor. So why do we persevere? Out of love. Esta misma carta fue escrita con el propósito de dar seguridad de salvación a los The creyentes. same letter was written to give security of salvation to the En un tiempo en believers. que muchos de ellos se habían amenazados en su fe. In a time where a lot of them were being threatened Aquí by no their está faith. pasando ese tipo de amenazas en Estados Unidos That's todavía. not happening here in the United States nowadays. Aquí no hay una persecución colectiva a la iglesia. There's not persecution Hay happening. now to the oposiciones, church. sí. There's opposition, yes. Hay mucha gente que se opone a la verdad. There's many people that oppose the truth. Y los más peligrosos no están en el mundo, están dentro de la iglesia. And the most dangerous people are not in the world, Como actually, los they're in tuvieron the en el church. tiempo de la iglesia. Like they had them in the time of the church. Un texto más en el Nuevo Testamento que nos muestra Another text in the New Testament y that nos shows us afirma la perseverancia de los santos and affirms perseverance of the o la saints seguridad de la vida eterna. or the security of eternal Ahora, life. aquí donde muchos tropiezan, Here's escúcheme where por many favor. fail. Now listen. Escúcheme con mucha atención. Listen. Por favor, escuchar bien es muy importante To listen well is very important. para pensar bien To think well y hablar bien. and speak well. Aquí es donde muchos tropiezan Here's where many fail. en esta enseñanza o doctrina In this teaching or doctrine con la pregunta with the question si la salvación se pierde o no. if salvation is lost or not. Escúcheme con atención. Listen carefully. La salvación no se pierde. Salvation is not lost. Se pierde la persona The person is lost que no la tiene. that does not have it. La salvación no se pierde. Salvation is not Se lost. pierde la persona The person is the one que no who la is tiene. lost that does not have que it. puede parecer que la tiene, That can seem like they have puede it. vivir que la tiene, That can live como like que la they have tiene, it. puede comportarse como que la tiene, Can act like they have it. puede participar con los que la tienen, Can participate with those that puede have it. hablar como que es salvo, Can speak like if they're puede saved. servir, Can serve. puede cantar, Can sing. puede dar, Can give. puede orar Can pray y no tenerla. and not have it. Entonces, cuando esa persona se pierde, So when that person is la lost, salvación no se perdió, the salvation is not lost. se perdió la persona. The person is lost que no la tuvo. that didn't have it. La Biblia contesta esa pregunta. The Bible answers that O question. sea, porque los que se pierden, Because those that are lost, como no la tenían, since they did not have Dios no hizo que perseveraran it, God did not make them persevere en la fe hasta el final. in the faith to the end. Dios, lo God, leímos en la Biblia, no se lo dije yo, lo We leímos read it in the juntos. Bible. We read it Es together. el que atrae a Cristo God is the one that attracts to Christ a los que ha de salvar. those that he shall Y save. si el Padre se los da a Cristo, Cristo lo And recibe. if the Father gives them to Christ, he receives Y them. cuando lo recibe, And when he receives them, Él hace con su poder he makes with his y con el power Padre para que persevere. and with the Father to, ¿Todos for them entienden to eso? persevere. Does everyone understand this? Aquellos que Dios recibe, les da, o sea, son los que le ha dado la fe, So those that God receives are those that la they give them the salvación faith, salvation a través de su Hijo. through his Son. Entonces, ahora, quiero que recuerden esta enseñanza de Jesús. Now remember this teaching from Jesus. En Mateo capítulo 7, in Matthew el 7, primer sermón que Cristo predicó en la tierra, the first sermon that God está preached registrado en Mateo is registered in Matthew capítulo 5, 6, 7, chapter 5, 6, hasta el 7, principio del 8. all the way to the El beginning mensaje of the 8. más importante que el Hijo de Dios iba a predicar, The most important message that era the el Son of God was primero, going to preach was the first. porque ahí puso las bases Because there he placed the para vivir foundation con Dios, to live with God, para cómo tener el reino de Dios dentro de uno. to have the kingdom of God within us. Y empieza en el capítulo 5. And it starts Pero es como empieza así a construir su mensaje el Señor he Jesús. begins to build his message. The Habla Lord de las Jesus, bienaventuranzas, he talks about las benefits, cualidades y the características qualities and de characteristics, cómo vivir en la tierra como en el how cielo. to live on earth as in Y heaven. luego se va al 6, And then it goes to 6, donde dice: no hagan esto, where he says, don't pero do hagan this, aquello. but do that. No den como los hipócritas, Don't give like the hypocrites, pero den. but give. No oren como estos, Don't pray like these, pero oren. but pray. Y luego se va al 7, And then it goes to 7, y el mensaje va ascendiendo y ascendiendo. and the message is ascending Y en and ascending. en el capítulo 7 llega al punto alto de su And mensaje. in chapter 7, he reaches Y the miren lo highest que dice point. allí entre ese mensaje. And look what it says between that Mateo message. 7. Matthew
Verso 13 y 15. 13 through 15. Entrad por la puerta estrecha, Enter ye by the straight gate, porque ancha es la puerta for wide is the gate, y espacioso el camino and broad is the way que lleva a la perdición. that leadeth into destruction. Y algunos cuantos, And many there, ¿cuántos van por ahí? how many? ¿Cuántos? How many? Ahora, ponga cuidado a esto. Now pay Jesús no le está attention here. hablando al mundo, Jesus is not speaking to the le está world. hablando a Israel, He's speaking to Israel, a los que Él vino a salvar, those that he came to al save. pueblo de Dios. The people Él of no le God. está dando esta enseñanza al mundo, He's not giving this teaching to porque the world. muchos predicadores o cristianos relacionan esto. Ese es el mundo. Because many preachers No, relate to, señor. oh, this is the world. No. Lea bien su Biblia. Read your Bible correctly. Eso es gente This is people del pueblo from que his están people entrando por esa puerta. that are coming through that gate. Muchos son los que entran por ella, Many there be that enter Verso through 14. it. Verse 14. porque estrecha es la puerta. For narrow is the O gate. sea, hay dos puertas, There's two gates, dos caminos two roads, y dos destinos. and two destinies. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. For narrow is the gate and narrow is the way that leads to life. Y And la hallan. few there are who Ojo acá. find it. Yo le vuelvo a animar, lea la Biblia, I encourage you again, read the pero Bible, léala bien. but read it correctly. Ojo acá. Listen. Por la ancha, ¿cuántos? Through the wide, Por la estrecha, through the narrow. ¿pocos qué? No, y no dice entrar. No, it doesn't say to enter. Importante. Important point. No dice entran, It doesn't say to enter. la encuentran. It says find. No es lo mismo entran. It's not the same as enter. ¿Sabe cuánta gente está expuesta a la predicación todos los domingos? Do you know how many people are exposed to preaching every ¿Usted sabe Sunday? cuánta gente se sienta en lugares como estos todas las semanas You know how many people sit in places like this every a week escuchar la palabra de Dios, to hear the word of God, la oferta de Dios? the offering of God, ¿Y cuánto lo rechazan? and how many reject it? Se van iguales. They leave the same. Les da lo mismo. They don't care. Vienen por venir. They just come to come. Vienen acompañando a alguien. They just come to accompany someone. Vienen porque los trajeron, They come because they were brought, porque creen que es una obligación, because they believe it's an obligation. es un deber congregarme. They must congregate. Observe, Listen, observe. pocos la encuentran. Very few who find it. No dice pocos entran por ella. Doesn't say few enter O through sea, it. la encuentran, They find it. escuchan. They hear it. Ahí está Cristo. There's Christ. Les llama, They're being called, pero no responden. but they don't respond. Verso 15. Verse 15. El mensaje sigue. The message continues. La advertencia sigue. The warning continues. Guardaos de los falsos profetas. Beware of false prophets. Ahí es la palabra profete. There's the word Esos prophet. no son los profetas que usted piensa que son. These are not the No. prophets or preachers that you believe Esa they palabra are. literalmente es todo el que habla a otros. That word is literally everyone who O sea, speaks to el que another. predica, Preacher, el que enseña, who el teaches, que mentorea. who mentors. Guardaos de todo el que habla a otros. Be careful with those that speak Está about hablando a la others. iglesia, a la gente He's de Dios, Speaking to the church, que the people of vienen a God, vosotros vestidos de ovejas, who come to you in sheep's clothing, pero por dentro. but inwardly. Ahora, ¿dónde están estas personas? Now, where are these ¿En el people mundo? at? In the world? En la iglesia, In the church, dentro del pueblo. inside the people. O sea, están hablando, They're speaking. están enseñando, They're están teaching. predicando. They're preaching. Por eso, Because of that, mucho de lo que ellos hacen es guiar a la gente a esa puerta ancha. many of what they do is they guide people Pero cada uno escoge, through that o white cada gate. uno decide, perdón. But each of you decide. No escuche cualquier predicador. Don't just listen to any preacher. Busque en la Biblia si lo que dice es verdad. Seek in the Bible if what they're preaching is true. Hay mucho motivador allá afuera, pero no predicador de la verdad. There's many motivators out there, but Y a not la gente le preachers encanta of the que lo truth. motiven, And people love to be no motivated, que le enseñen la verdad. not to be taught the truth. ¿Dónde usted quiere ir? ¿En la puerta ancha o en la estrecha? Where do you want to go, through the white gate or the narrow ¿Cuál gate? camino usted quiere llevar? ¿El ancho o el estrecho? Which way do you want to take?
Los dos destinos son totalmente distintos. Both destinies are completely Uno es different. perderse, el otro es vida eterna. One is perdition, one is eternal life. Tiene mucho que ver con lo que usted escucha, And it deals a lot with what you hear, con lo que se predica. what is being Porque la fe preached. viene por el oír Because faith comes through y el oír de hearing, la palabra de Dios. and the hearing of the word of O sea, hay God. gente que tiene una fe que no es la fe verdadera There's people that have faith that is not the por true lo que faith oye, because of what they por lo hear, que cree, because of what they believe, por lo que oye. because of what they hear. En su primera carta Juan habla del último tiempo, In the first letter, John speaks of el the periodo first entre la time, primera venida de Jesús y la segunda venida. the period of the first coming and the second coming. O sea, tanto los lectores originales de esta carta The original readers of this letter, como todos nosotros just like us, vivimos en ese último tiempo. we lived in these end O sea, times. estamos cerca We're close de los tiempos finales. of the end times. Aunque muchos digan, nunca va a pasar. Even though some may say, oh, it's never going to Y happen. dice en la carta de Juan And it says in the letter of John que dentro de este tiempo aparecen anticristos. that during this time there's Plural. Antichrist. No Plural. dice el anticristo Doesn't say the Antichrist, singular, singular, sino but it anticristos says Antichrist, plural. plural. Jesús los está mencionando acá. Jesus is mentioning them Están there. dentro de la iglesia. They're inside the church. Maestros, Teachers, profetas, prophets, predicadores, preachers, gente que le habla a otros people that speak to lo others que no es de Dios. what is not of God. Pero parece, But it seems like, pero like parecer it. no es ser. But to seem is not to be. Póngase usted un hábito de monje, Place your a habit, una cosa así como de una túnica place like a tonic y la over you, cosita al collar acá the little collar y around salga a la calle. Salga a la calle. ¿Sabe Like qué a va a pasar? bellboy. Lo van a saludar como que un sacerdote, You know how they're going to greet you? Like a priest. porque usted está vestido como tal, Because you're being dressed as pero one. ellos no saben But they don't know que usted no es. that you're not one. Pero si se ponen a hablar But if you start to de lo que speak un sacerdote se supone que sabe, of what a priest supposedly knows, ahí pueden descubrir que usted no es. they'll discover that you're not one. ¿Por qué usted para el carro cuando un policía con una chapa y una pistola lo detiene? Why do you stop the car when a police with a badge stops you? ¿Conoce usted a la persona? Do you know the person? ¿Pero por qué paró? But why did you stop? Usted va a una clínica You go to a clinic y lo atiende uno que dice que es doctor. and someone attends you that says Primera that you're a vez que va doctor. con él. First time ever Y en la there. pared tiene un diploma. And on the wall they have Usted a no lo diploma. conoce. You don't know them. Usted no estuvo presente cuando estudió, You were not present when they were. Usted no sabe in si sabe lo que está education. You don't diciendo. know if he knows what he's talking about. pero usted confía en él. But you trust in him. Y él vestido con una túnica blanca And he dressed in a y white una garment. cosita acá que dice doctor fulano, And something here that says Dr. So and le so dice, lo tengo que operar. says I have to do surgery on you Y le dice, ¿por qué? and tells you why. Y usted lo cree. And you believe it. Pero usted no sabe si estudió o no. But you don't know if Usted they're no actually sabe si ha educated tenido for that. experiencia operando. If he's had experience Usted no in sabe si lo operating. hace bien. You don't know if he does it Pero well. usted confió But you trusted por la ropa que le vio because of the clothing that y he's las wearing cosas que le dijo. and the things that he said. Pero pudo haber leído un libro. But he could have read a book. No confíe de todo el que habla con la Biblia. Don't trust just of anyone that No speaks with the confíe de Bible. todo el que dice que predica la Biblia. Don't just trust in anyone No confíe de that todo el que says usa el they preach nombre the de Bible. Dios. Don't just trust in everything that they say in the name Compárelo of con la God. Biblia. Compare it with the Bible. Tiene un espíritu y una palabra. It has a spirit and a Hay word. muchos anticristos dentro de la iglesia hoy día, There's many antichrists Muchos. in the church nowadays, and many hablando la Biblia, speaking Bible, predicando en el nombre del Señor, preaching in the name haciendo of the Lord, cosas en el nombre del Señor. doing things in the Ahora, name of the la Lord. Biblia sí dice en Apocalipsis 13 Now the Bible does say in y Revelation 20 13 and que en 20 el tiempo final va a levantarse un anticristo, that in the end times there will be an antichrist el cual la Biblia that le will llama el arise. hijo de Satanás, That the Bible calls it the son of el Satan, hombre de perdición. the man of Pero perdition. antes que él se aparezca ya tiene unos enviados, But before he appears, he's already tiene sent some siervos before. dentro de toda la iglesia. He has servants amongst the church. Ahora, por esa razón tenemos que predicar la Biblia bien, Now, due to that, we must preach the con Bible verdad, con claridad, well, with truth, with con clarity, entendimiento, with understanding, para descubrir entre la gente, entre la iglesia, to be able to discover amongst the people in the church los que no son. those that are not. La carta de Judas trae el tema de la apostasía, The letter of Jude brings us the cuando theme la of gente se apostasy, aparta de la verdad de Dios when people separate from the truth of God, y abraza enseñanzas falsas. and that they reach out for false Entonces teachings. Judas hace recordar el juicio de Dios. So Jude makes it to remember the judgment of God. Juan da seguridad de salvación en esta carta John gives security of y salvation in advierte de this los letter falsos maestros. and warns about the false teachers. Ok, ahora voy a otra parte importantísima. Now we're going to another ¿Cuántos important están part. acá? How many are still here? ¿Cuántos están escuchando la palabra? How many are listening to the Primera word? de Juan capítulo 2. 1 John 2. Y aquí vamos a entrar a un tema que es candente para algunos. And we're going to go into También. a very important point. Verso here 20 y for many. 21. Verse 20, Pero yo voy a 21. ir con la Biblia. But I'm going to go with the Bible.
Pero vosotros, But you, Juan le está hablando a los que estaban siendo atacados en su fe John is speaking to us that we're being attacked in their por faith falsos maestros, by false teachers. con falsas enseñanzas. with false teachings. ¿Qué estaban enseñando falsamente en el tiempo de esta carta de Juan? What were they teaching falsely in this Estaban time? enseñando que Jesús no se había encarnado. They were teaching that Jesus was not Estaban incarnated. diciendo que Jesús, el Jesús que había aparecido, no era el Hijo That de Jesus, Dios, the one that had appeared, was not the era Son of otro God. más, It was just someone porque el else, Hijo de Dios no había nacido todavía en carne, because the Son of God had lo yet cual to be era alive, falso. which was false. Jesús había nacido, Jesus had already había been born, muerto he had died, y había resucitado. and he had resurrected. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. But you have the anointing of the Holy One. ¿Tenéis qué? You have what? Y conocéis todas las cosas. And you know all things. No os he escrito como si ignoráis la verdad, I have not written to you as if you were ignorant sino of the porque truth, la conocéis but because you know y it, porque ninguna mentira procede de la verdad. and because no lie proceeds from the truth. Ese mismo texto en la Nueva Versión Internacional dice así: That same text in a different translation says, todos ustedes, en cambio, but all of you han recibido unción del Santo, la unción del Santo, have received anointing from the Holy de One, manera que conocen la verdad. so that you know the O sea, truth. falsos maestros les estaban diciendo: False teachers were telling them, ese no es Jesús, that is not Jesus. porque el Jesús verdadero no se ha encarnado, Because the true Jesus has no ha yet to be nacido todavía de mujer, He has yet to be born from no ha a nacido woman. como hombre. He has not been born as a Era man falso. yet. That was false. Entonces, cuando una persona se entrega de verdad a Cristo, So when a person completely surrenders recibe to el Christ, Espíritu Santo. they receive the Holy Spirit. Y una de las formas que el Espíritu Santo ayuda a ese creyente And one of the ways the Holy Spirit helps es a that believer comunicarle la verdad is to communicate the truth como está escrita. as it is written. Quiero hablarle por un momento I want to speak for a moment de la unción. of the Un anointing, tema que a muchos les encanta. a subject that many love. Y le sacan raja y leña y You todo. just draw and draw from it. Pero cuando los escucho digo, no conocen mucho la Biblia. But when I hear you, I say they don't know the Bible La palabra very well. unción genera controversia The word anointing y creates mal controversy entendimiento entre algunos círculos cristianos. and misunderstanding among Christian Mientras circles. algunos desconfían de ella, Some do not trust in it. otros la emplean de formas que no son bíblicas. Others put it to work in non-biblical ways. Y durante los últimos años en la iglesia se ha hecho algo común, And during the last years in the church has been que los something cristianos common estén buscando unción. for the Christians to be looking for Hay una anointing. búsqueda por la unción. There's a seeking of anointing. Es más, escuché una vez a un predicador hace tiempo, One time I heard a preacher, 7 unciones. 7 anointings Wow. Un bárbaro, como dice mi suegra, out of this world. un bárbaro ese. Out of this world. O sea, los que pertenecen a este círculo de creencia en la iglesia Those that believe in this circle of le believing llaman in a the estas church, cosas movimientos, they call it this such a thing as a niveles de movement, unción, levels of anointing, y ponen que la unción es como buscar más poder en Dios. and you put that the anointing is like seeking more power from God. Es común que se predique de eso. It's common to be Atrae preached a la about this. gente. It attracts Ofrezca people. usted unción nueva y la gente llega. Offer someone new anointing and people will gather. Para quienes creen esto, For those that believe this, la idea que tienen es que la unción es un derramamiento de poder mayor de Dios. the idea that they have is like an Y overpouring cada of more vez que power Él les of da God, más unción, más poder tienen. and more anointing, Bueno, more power. en la Biblia no está eso. And the Bible that doesn't state that there. ¿Cuántos han leído aquel pasaje en Ezequiel 28 How many have read that que habla del passage príncipe in de Ezekiel Tiro, that speaks about a prince que supuestamente se refiere a Lucifer, that according to them is talking about cuando era el Lucifer, ángel querubín protector en el santo monte de Dios when he was a protecting angel y cherubim que fue expulsado de Dios del cielo? and he was casted out by ¿Ha God leído from usted heaven. la Biblia? Have you read that in the Bible? Y ahí hay una palabra And there's a word que dice, oh querubín grande, dice, that says almighty cherubim, protector. protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, I place you in the holy entendiendo que of se God. refiere a quien fue Lucifer, Understanding that is what was Lucifer, que ahora es Satanás. that is now Satan. De allí sale una enseñanza, un mensaje From there a message is drawn que se le out llaman la unción Mishak. that is called Minshak. the Minshak anointing. Y dicen que es la unción, escuche bien, And it says that is the anointing que Dios le otorgó a Lucifer that God gave antes de su Lucifer caída. before his fall. Pero que cuando él se cayó, But when he fell, esa unción está disponible para el pueblo de Dios. that anointing is available A los for the people creyentes. of God, the believers. Y cuando usted la recibe, And when you receive it, todo lo que usted toque crece. everything that you touch grows. No, No. 7 años sí, 7 years. no crece. Doesn't grow. Esto existe en la iglesia. This exists in the church. Posiblemente usted es uno de los que creen eso. And possibly you're one of those Yo le believers. animo a que lea bien la Biblia. I encourage you to read the Bible well.
En ninguna parte de la escritura Nowhere in the scripture habla de unciones. does it speak about anointings. Habla de una unción. It speaks of one anointing. No hay ni una escritura. There's not a single part No, of the pastor, pero en scripture. el Antiguo Testamento, espérese un Oh, momento. but wait, in the Old Testament, Nosotros estamos en un pacto mejor. we're in a better covenant now. ¿Usted me ha visto usar aceite? Have you seen me use oil? ¿Por qué no me gusta usar aceite? Why do I not like to Porque use se vuelve oil? una dependencia para la gente. Because it becomes a dependency for Óreme con people. aceite. Pray over me Porque with si no me ora anointing con oil. aceite no me sano. Because if you don't pray with oil, then I'm not El going to be aceite no healed. sana. The oil does not heal. Únjame con aceite. Anoint me with oil. O estamos en los Levíticos o estamos en la gracia. Either we're in Leviticus or we're in the grace. ¿Cuántos vieron a Jesús usar aceite en la Biblia? How many saw Jesus A use Pablo. oil in the Bible? A Paul, Pedro. Peter. Sí es cierto que hay unas escrituras, ahora se las voy a mostrar Yes, in the scripture, I rapidito. will show it to you quickly ¿Qué debemos hacer? of what we should Ir a do. las escrituras y buscar la verdad Go to the scriptures and seek the para truth. entender cómo es la unción que Dios nos dio. To understand how is the A los anointing que that God somos de gave Él. us, those who belong to Him. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, el ungimiento era algo común. The anointing Perdón, was- perdón. No, ¿cómo no? Era algo it exclusivo. was something exclusive. Era algo especial. It was something special. Era It extraordinario. was something extraordinary. No era común. It was not O common. sea, cuando alguien era ungido en el Antiguo Testamento, When someone was anointed era in the bajo Old la Testament, orden específica de Dios. it was under the specific order of God. Surgían objetos There was y objects personas, si Dios decía, and people only of God con said un so, propósito específico, with a specific purpose, apartados para un uso to específico. be separated for a Si eran specific use. personas ungidas If they were anointed para people, profetas, for prophets, sacerdotes, to priests, reyes, kings, con una orden específica, with a specific order, con una autoridad especial. with a specific authority, Eso era en el Antiguo that Testamento. was in the Old Testament. Pero hoy día la gente usa el aceite para... But nowadays people use the oil. A todo le echa aceite. Everything they use oil for. Perdone que ofenda su teología, I'm sorry pero if I offend your es la theology. Biblia, mi hermano amado. But it's the Bible, my dear brethren. Ponte aceite en los pies y camina alrededor y es tuyo. Place oil upon your feet and Es walk mentira around porque and yo it's lo he hecho y no pasó. It's a lie because I've done it and it didn't happen. Por eso no me gusta usar aceite. That's why I don't like to use Y no estoy oil. prohibiendo que lo usen. And I'm not prohibiting you from Pero using yo it. prefiero que usted ponga sus ojos But I prefer you to en la place your unción eyes verdadera y el poder and the verdadero de true Dios. power and anointing of God. Porque entonces, mire, nos vamos a extremos. We go to extremes. Entra usted a internet y hay iglesias que venden aceite ungido. You go to the internet and there's churches that sell anointed Venden oil. aceite ungido. They sell anointed oil, Hasta en spray. even in little spray bottles. What the heck? ¿Qué es eso? I'm sorry, it's not a bad word, it's a... No es una Heavy word. palabra mala, es una ¿De palabra dónde salen pesada. esas ideas? But where are those ideas coming from? Si no tienes un aceite, estás en peligro. If you don't have oil, you're Ahora, in el danger. Nuevo Testamento Now, the New Testament, encontramos solamente 3 palabras we encounter only 3 words que se refieren a la unción that o tienen que regarding ver the con la anointing, unción. or that deals with La the primera anointing. palabra es la palabra aleifo. Aleipho. Y esa palabra significa ungir, And that word is to anoint, ungir como con perfume. to anoint as perfume. Y lo vemos en la escritura. And we see it in Scripture. Marcos capítulo 6, verso 13. Mark 6:13. Jesús manda a sus discípulos a orar y a predicar Jesus sends his disciples to y pray que ungieran con aceite de oliva para que los enfermos se sanaran. and to anoint them with olive oil for the Pero sick eso and no healed. significa que el aceite los sanaba. But it doesn't mean that No, the no, era oil el poder healed them. y la autoridad que les había dado. It was the power and authority that he had bestowed Era algo upon simbólico. them. It was something Es más, symbolic. el aceite se usaba de forma curativa. The oil was done ¿A and cuántos de used ustedes de as niños le dieron something for aceite healing. para lavar su estómago? How many of you were given oil as a Mi baby? padre nos to metía cleanse your cucharada de stomach? aceite de oliva My father would give us olive y oil eso era to help una us get limpieza sin falta. cleansed. And that was a true cleansing. Había que estar preparado porque eso no fallaba. You had to be ready because that will not. Santiago, James, en Santiago dice que los líderes de la iglesia, si alguien está enfermo, it says to the leaders, if someone is sick, que oren por los enfermos poniéndole aceite en el nombre del Señor. let them pray for the sick, putting oil in Pero the name eran of the casos Lord. específicos, But it was specific no era cases. un hábito, It was not no a era habit. una orden, It was not an no era order. un mandamiento, It was not a mandate. era simbólico. It was symbolic. Y es más, hay traducciones de la Biblia que dice aceite de oliva usaban. There's translation in the Bible that says olive oil is what they use. Hay gente que compra un carro There's people that buy a car y trae la botella de aceite. and they bring the bottle of Pastor, oil. únjame el carro. Pastor, anoint the car. En Juan capítulo 12,
In John chapter 12, ¿Se acuerdan a Lázaro, al que Cristo resucitó? do you remember Lazarus, the one that Después de Jesus eso hicieron resurrected? una comida en casa de Lázaro, After de that, Marta y they María. did a dinner at the Invitaron house a of Jesús, They invited ya Lázaro había Jesus. resucitado, Lazarus had already been hacen la resurrected. comida. They made the dinner. y María, And Mary, en agradecimiento para honrar al Señor, out of gratitude to honor the Lord, derrama un frasco de nardo de perfume, pours out a bottle of costoso, perfume, a very costaba el costly. salario de un año, It was the salary of a y year. ungió los pies del Señor, Juan capítulo 12, And verso anointed 3. the feet of Jesus. Esa es la palabra aleifo. That's the word aleipho. Ungir como, ¿cuántos se ungen con perfume los domingos o Anoint- cuando van a salir? How many of you anoint Ojalá yourselves que no with se lo hace el perfumes domingo. every Sunday? A mí me encantan los perfumes. I love perfume. No todos, Not all, porque hay unos que huelen feo, because some do not smell well. pero hay perfumes, But there's A perfumes, mí me gusta bañarme en colognes. perfume. I love to just Después de bathe in the bañarme. perfume after showering. porque perfume sin bañarse, Because créame que perfume sabe without raro, bathing, it's a little se pone rancio. It's a little sour. Cuando yo abrazo a alguien ya sé que no se bañó. When I hug someone, I already know if they showered or not. Escuche, a mí me encanta echarme perfume. I love to just put Una vez perfume me on. senté en un avión, venía de Honduras, One time I went in an airplane coming from y entra un Honduras, hombre así, and a man is coming, dice, "Uf, and he says, "Oof, qué dulce huele acá", oh, so sweet smell." y mira para mí. And he looks at me, Y yo le digo, soy yo, and I say, "It's I." me había bañado en Angel. I had bathed myself. Ya in no lo hacen Angel. más, un perfume francés de hombre. They no longer do that. It's a En el perfume. hotel me bañé después de The bañarme hotel, con perfume. After showering, I bathed Yo myself. prefiero with oler a perfume. I would rather smell like perfume. Entonces, eso era ungir también aquellos tiempos. So that was La also segunda to palabra, anoint in those times. And the se second me está acabando word el tiempo, es la palabra Christos. is the word Christos. 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 Y esta palabra es la palabra el ungido. And this word means the Es anointed one. exclusivamente para Cristo. It's exclusive for Christ. Cristo significa el ungido Christ means the anointed en one. griego. In Greek. Y en hebreo es el Mesías. And in Hebrew is the El Messiah. ungido. The anointed Es one. la misma palabra, It's the same Christos. word, Christ. Es el ungido, no los ungidos. It's the anointed El one. ungido. Se The refiere al anointed Mesías, one. Referring to se the refiere a Messiah, Cristo. Christ. En los dos idiomas, griego y hebreo, In the two Greek and Hebrew, es la misma significado, el ungido. it means the same, the Cristo anointed one, Christ, o el Mesías. or the Por Messiah. ejemplo, Lucas capítulo 2, verso For 11. example, Luke 2:11, El ángel le anuncia a los pastores que Cristo había nacido. the angel announces to the shepherds that Christ was born. Dice, es Cristo el ungido del Señor. Is Christ the anointed one of the Lord? La confesión de Pedro. Peter's confession. Mateo 16, 16. Matthew 6:16. Tú eres el Cristo, el ungido, You are the Christ, the el anointed Hijo del one, Dios viviente. the Son of the living God. Jesús mismo declara al principio de su ministerio. Jesus declared at the beginning of his Lucas ministry. 4, 18. Luke 4:18. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. The Spirit of the Lord is upon me because he O has sea, Él anointed es el ungido. me. He is the anointed Él es el one. ungido. He is the anointed. Ahora, la Listen, tercera palabra the third word es la palabra crisma. is the word crisma. Crisma, no crismas, crisma. Crisma. Sorry. ¿Dónde está? Aquí. Crisma. Escuche, solamente aparece dos It veces only appears twice. en Primera de Juan 2, 20 y 27. In 1 John Solamente. 2:20 and 27. Y es la única vez en toda la Biblia And it's the only time in all of the Bible que habla de una unción that speaks of one anointing para los creyentes for the believers, en la gracia. the grace. Aquí ya no estamos hablando del Antiguo Testamento. We're not talking about the Ya no Old estamos Testament. hablando de aceite de oliva o un About aceite especial. Olive oil, special oil. La única vez en toda la Biblia, mi hermano amado. The only time in the entire Bible, Lo my puede beloved usted brother, buscar si duda, lo you puede can leer look for usted it if you mismo. doubt it, or read it Es for en yourselves. esta carta, It's in this letter, dos veces. twice. Y esa palabra significa And that word figurativamente means figuratively, otorgar o el otorgamiento. with granting, ¿De qué? granting of what? El Espíritu Santo. Of the Holy Spirit. Dar el Espíritu Santo. To give the Holy Spirit. Otorgar el Espíritu Santo. To give the Holy Él Spirit. no es aceite. He is not oil. Aunque el aceite lo puede representar, Él no es Even though aceite. the oil can represent him, he is not Es la oil. tercera persona He de is la the third Trinidad. person of the Trinity. Es el Espíritu de Dios. Is the Spirit of Es God. Dios mismo. Is God himself. Ojo acá. Listen, Esta this, es tan mal usado todo este tema de la unción. it's used incorrectly, this Hay whole subject unción of the anointing. para la música, There's anointing for music, unción para negocios, anointing for business, unción para los anointing instrumentos. for instruments. Le llaman la unción davídica. They call it the David Hay anointing. unción para prosperar hoy Anointing to día. prosper En la nowadays. iglesia de hoy día In the church of nowadays, hay unción para Anointing echar fuera demonios. to cast out demons. ¿Y de dónde sacaron eso? And where do they think? En la take Biblia no this está. from? Míreme, It's not en in la the Biblia no Bible. está. It's not in the Bible. En la Biblia no está. It's not in the Bible. Son falsas enseñanzas. They're false teachings.
Por eso Juan estaba escribiendo a la iglesia. That's why John was writing to the church. Por eso Juan le estaba diciendo, That's why John was telling them, ustedes no necesitan que alguien les enseñe. you do not need anyone No to teach significa you. que no necesitamos maestros, It doesn't need that we don't que that we alguien don't les need enseñe teachers, lo que no es verdad. but for someone to teach them what is Porque not ustedes true. tienen la unción del Santo, Because you have the anointing of the conocen la verdad. saints. You know the truth. conocen la verdad. You know the truth. Hechos 2:38. Acts 2:38. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, Repent, be baptized, each one of you, in the name of Jesus Christ, le contestó Pedro, for the forgiveness of y your sins. Peter recibirán el replied, don, el regalo del Espíritu Santo. and you will receive the gift of the Holy Primera de Spirit. Juan 2:20 y 27. 1 John 2:20, Ya lo leímos. 27. We already read Han this. recibido la unción del Santo. You have received the anointing of the Holy Y One. en cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece As for you, the anointing you received Permanece remains in you. en Remains ustedes. in you. Es importante leer bien la Biblia. En la It's pantalla está important esto. to read the Bible correctly. Dice, han recibido la unción. You've received the anointing. No dice, han recibido las unciones. It doesn't say you've received Dice the la. anointings. Una, One, no las. not the. ¿Cuántas unciones en la Biblia dice que hay? How many Una. anointings in the Bible does it say you No have? las. One. Y dice que la unción que recibimos de él permanece. And it says that the anointing that you receive No from dice him que se gasta. abides. No dice que se acaba. It doesn't say that it No goes dice to que tengo waste, que buscar that más. it ends, that I have to look for more. Permanece. It abides in you. ¿Por qué andar detrás de unciones? So why going behind anointings? Hombres que dicen que la tienen y la ofrecen. Men that say they have Hasta it and they cobran por offer it. ella. They even charge for it. Hasta piden ofrendas por eso. They even ask for offerings Ungen for it. libros. They anoint Ungen books, cosas. anoint things. Te unjo la toalla y ve a sanar enfermos. I anoint the towel and go heal the sick. Ese caso pasó una vez en el Nuevo That Testamento case happened once in the New y Testament. no la refiere a la unción. And it's not referring to La the sombra de anointing. Pedro sanaba. The shadow of Peter healed. Las prendas de Pablo sanaban. The Pero no dice garments unción. healed, but it doesn't say anointing Porque no es una cosa. because it's not a thing. La unción es una The persona. anointing is a Y person. el que tiene la persona tiene la And unción the one that has a person has the anointing del Santo Espíritu de Dios. of the Holy Y el que la Spirit tiene of God. permanece. And the one that has it abides. Efesios capítulo 4. Ephesians 4. Hay un solo cuerpo, There is one body, un solo espíritu, one spirit, así como también fueron llamados a una sola just as esperanza, they were called to one hope, un solo Señor, one Lord, una sola fe, one faith, un solo bautismo, one baptism, un solo Dios y Padre, one God and Father of all, una sola unción, one anointing un alone, solo evangelio. one gospel only. Porque si hay más unciones, hay más Cristos Because if there's verdaderos. more anointings, there's more Pero hay uno Christ. solo. But there's only one, Uno solo. just one. Entonces, cuando usted le ofrezca a alguien una unción que no está en la So when Biblia, no la someone reciba. is offering an anointing that is not in the Bible, do not receive it. La Biblia afirma estas The cosas. Bible affirms this. Ahí están las citas bíblicas si lo duda. There are the verses, if you Porque doubt no it. esa palabra es la palabra de Dios. That is the word of God. La Biblia no dice en ninguna parte que la unción se gasta. The Bible doesn't say anywhere the anointing goes La to Biblia no waste, dice en ninguna parte que tengo que estar buscando más. that I have to Ahora, continuously seek la for it Biblia more. sí dice Now the Bible does que say los creyentes that the believers, debemos ser continuamente llenos del Espíritu Santo. we must be continuously filled with the Holy Spirit. Efesios 5:18. Ephesians 5:18. Llenos del Espíritu Santo. Filled with the Holy Pero eso no Spirit. dice de la unción. But that doesn't speak about Él the es la anointing. unción. He is the anointing. Y esa palabra llenura es control, dirección. That word they're filling is control, ¿Cuántos direction. quieren que el Espíritu de Dios los guíe? How many want the Spirit of God to guide you? Ahora, para poner esto en contexto y cerrando, To put this in context and close, el apóstol Juan está dirigiendo esta porción de la primera carta John is directing this portion in the first para letter combatir las falsas enseñanzas de falsos to maestros. go against the false teachings of some Entonces, false termino teachers. con esto. So I end with this. ¿Qué es esta unción que otorga según la palabra que hemos leído? What is this anointing that God bestows according to the En el word we momento de la read? salvación, todo cristiano recibe el Espíritu Santo. At the moment of salvation, every Christian receives the Ahí gift of están the las Holy citas que Spirit. respaldan eso. There are the verses that back that up. A través de Jesucristo, Through Jesus los Christ, creyentes reciben la unción del Santo. believers receive the anointing of the En el Holy One. momento de la salvación, At the moment of el salvation, Espíritu Santo mora en los creyentes the Holy Spirit dwells in the y son believers, unidos a Cristo, el ungido. and they're united to Christ, the anointed Y esa one. unción del Santo And that anointing es of the la Holy One presencia misma del Espíritu en la vida de cada persona. is the very presence of the Spirit la of God in the misma life of persona. every person. Is the same person. No es una cosa, It's not a thing. no es un aceite, It's not an no oil. es un líquido traído de los montes más It's altos not de a liquid Israel. brown from No es un Israel. líquido orado por personas, It's not a liquid es una prayed upon by persona. people. It's a person. Y siendo recibido es guardado And being received is y lo hace kept perseverar en la fe hasta el final para ser salvo. and causes them to persevere in faith to the Es end to be tener al saved. Espíritu Santo, Is to have the Holy es que Él Spirit. manifieste su poder It's for Him to manifest His a través power de nuestra vida. through our lives.
No tengo que estar buscando más unciones. I don't have to be Ya seeking more tengo la anointings. unción verdadera. I already have the true anointing. Debemos descansar en la verdad We must rest on que the truth. todos los verdaderos creyentes en Cristo That all the true believers tenemos in la Christ, unción, we have the la anointing, presencia the misma, presence la itself, influencia misma, the la influence guianza itself, misma the guidance itself del Espíritu Santo of de the Dios, Holy Spirit of God. el mismo The same que llevó a one Jesús al desierto that para ser took tentado, Jesus to the desert to be tempted. el mismo The same que llevó a Jesús a la cruz, Hebreos 10, that took Jesus to the el cross. mismo Hebrews que 10. anduvo con Jesús, The same one that was el with mismo Jesus. que ahora está dentro de la iglesia. The same one that is now inside the church. Esa es la unción verdadera. That is the true anointing. A medida tu intimidad con Él, According to your tu intimacy relación with con Him, Él, your tu relationship comunión with con Him, Él, your communion es la with Him manifestación de su poder en tu vida. is a manifestation of His power in your life. ¿Está usted acá? Are you here? Pongámonos de pie en esta mañana. Let's please stand to our feet. Y como resultado de todo esto, And as a result of all of this, los creyentes verdaderos participamos the true believers, we de participate su unción, of His anointing, de su poder, of His power, de su autoridad. of His authority. Señor, te damos gracias en esta Lord, mañana. we thank you in this morning. Queremos darte gracias, Padre, We want to thank you, Father, por hablarnos tu palabra for speaking your word to de us manera clara. in a clear way. Ayúdanos a ser libres Help us to be free de mentiras, of lies, de engaños, of deceit, de herejías, of heresy, de falsas of enseñanzas. false teachings. Padre, que nuestro espíritu Father, that our spirit esté despierto por tu Espíritu Santo. be awakened by your Holy Que Spirit. como a hijos tuyos tu Espíritu nos guíe, That Señor. as your children, your spirit guide us, Tu Lord. palabra dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Your word says that the Holy Spirit is the spirit Y of Él no truth. nos va a guiar a la mentira And He will not guide us ni to al lies engaño. or to Él deceit. nos guía a la verdad. He guides us to the truth. Que esa unción del Santo That anointing one from the que Holy hemos One recibido, that we've que received, permanece en nosotros, that remains and abides in us, sea obrando en nosotros para hacer tu voluntad, let it be working in us to para do your will, someternos a ti, to submit to para you, confiar en ti, to trust in you, para cumplir tus propósitos to fulfill your y tus purposes planes en esta tierra, and your plans here on para earth, servirte, Señor, to serve you, Lord, para hacer la obra a la que nos has llamado. to do the work that you've called us for. Ayúdanos a ayudar a otros Help us help others en nuestra familia, in our families, en nuestra iglesia, in our church, a hermanos, brothers, amigos, friends, a familias, families, a personas que apreciamos people that we love, y que deseamos puedan ser salvados por ti. and we desire to be saved Te by you. rogamos, Señor, We cry out to you, en Lord, tu soberanía y tu poder, in your sovereignty and power, que los atraigas a that Jesús. you draw them to Jesus. Permite que tú los atraigas a Cristo Let them be drawn to y Christ, que ellos puedan conocerte, and Señor. that they can know you, Lord. Y aún dentro de nosotros, And even within us, si hay algunos que parecen, if there's any that may seem pero like, no lo tienen, but that they don't have it, Señor, que puedan ser salvos, Lord, that they can also que be puedan saved, conocerte, that they can also que know puedan you, tener esa salvación en ellos, that they can Señor. have that salvation in Te you, lo Lord. pedimos, We ask of te lo this. rogamos en tu nombre, We cry Señor, out to you in your en el name, nombre de Jesús. in the name of Jesus.